Pues se han generado todo tipo de grillas, la misma hija de Olga Sánchez Cordero que quiere ser ministra de la Suprema Corte, todos tenemos derecho, y es más, todos los juristas queremos ser ministras o ministros, todos, nada más van a ser 9, y parece que 2 ya están seguras, los demás lo va a definir todo, todo lo va a definir el pueblo de México, pero le llevan una gran delantera otras personas que han estado más a tono con la cuarta transformación que ella misma. Y lo digo porque ya le están metiendo lana en medios de comunicación, ha salido en entrevistas, ahora sí yo quiero ser ministra de la Corte, el favorcito lo habría pedido al mismo Adán Augusto López Hernández, incluso a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero soy la doctora, dijo no, hay las comisiones, existen las comisiones en cada uno de los poderes, y es que se inscribió en los 3. También dicen que un sobrino de Batis, bueno, pues yo creo que todo mundo con la carrera terminada, con una buena calificación, carrera de derecho obviamente, al cumplir los requisitos pues pueden participar. Una cosa es que participen, la otra es que queden, porque al final incluso será una tómbola, no hay apapachos para nadie. Si es para la Suprema Corte, menos. Ahí será muy cuidado el proceso. Esto desde la semana pasada empezó a circular. No se inscribió en 2, se inscribió en los 3. Ya Olga Sánchez Cordero habría hablado con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para decir, pues ahí te encargo que pase cuando menos por el Poder Judicial. El asunto es que la elección va a ser ciudadana. La candidata a la Suprema Corte utilizó la misma tesis en 2 instituciones distintas para graduarse. Bueno, esos ya son rollos de grilla, ¿no? Pero la verdad es que se quiere ser ministra. La magistrada respondió el reportaje justificando el parecido de los 2 trabajos para acceder a la institución, donde instituciones académicas diferentes. Es magistrada ella, Paula García Villegas Sánchez Cordero, tiene 4 apellidos, bueno, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, se encuentra en medio de la polémica después de que una investigación periodística revelara que supuestamente usó la misma tesis para obtener su título en 2 instituciones académicas. El medio Animal Político publicó, son grillones estos, una investigación donde señalan a la magistrada Villegas Sánchez Cordero de haber utilizado el mismo trabajo para recibirse de licenciada de Derecho que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México y de la licenciatura en Economía por el ITAM. Bueno, pero este no es lo verdaderamente difícil para ella, sino estas declaraciones que hizo en sus redes sociales. Esto es algo de lo que ella dijo. Es un trabajo de mucho estrés, es un trabajo en donde tienes que tener vocación de servicio. Nuestros juzgadores federales lo tienen en la gran mayoría, y los juzgadores federales y juzgadoras federales también queremos servir, y yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado, porque desaparecería todo un poder público, el poder judicial, con la salida de alrededor de 1.600 jueces y magistrados, y son personas estudiosas y valiosas. Ahí tiene sus declaraciones que era un golpe de Estado, que no era eso. Ahí la tiene usted, estas declaraciones que hizo ella en su momento y que, bueno, le han valido comentarios de lo más diverso. La mayoría, pues, cuestionando que, pues, ahora la diputada, mire, Olga Sánchez Cordero, recordemos, llegó como secretaria de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como no alcanzó a tener alguna buena, una buena disposición, buenos resultados, entonces tuvieron que cambiarla, la tuvo que cambiar el presidente López Obrador, la cambió por Adán Augusto López Hernández, que hoy está en la Cámara de Senadores, pero no la descuidaron, ella se fue al Senado, fue presidenta del Senado, es decir, siguió con sus mismos privilegios dentro del movimiento, porque ni siquiera la eligieron. Llegó directa y va a ser la presidenta del Senado, y fue la presidenta del Senado. Olga Sánchez Cordero ha movido todas sus palancas en estos últimos días, tratando de que su hija, esta que vio usted, sea
considerada para ser ministra de la Suprema Corte, pero es prácticamente imposible, de acuerdo a los parámetros que se manejan de las propias comisiones de revisión. A todos, digo, son 50,000, aproximadamente 50,000, 48,000, 46,000 por ahí, los que se registraron en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Doña Olga sigue teniendo muy buenas palancas en el Poder Judicial. Ahí van a impulsar a Roberto Gil Suárez, ahí van a impulsar a Marisela Morales, van a impulsar a los mismos de ellos, es hasta natural, es el equivalente al PRIAN. Sin embargo, la hija de Sánchez Cordero se inscribió en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, es decir, para no fallarla en las tres. Pues vamos a ver si queda, porque es muy difícil. Esta situación, desde luego, tiene que ser muy bien cuidada y no habrá ese tipo de situaciones. Ya lo habría dicho la misma presidenta Claudia Sheinbaum, no podemos dejar esto que se vaya así, es decir, que entre quien sea y que se aseguren de un lugar cuando no tengan las posibilidades de hacerlo, de manera que tengan la calificación y que tengan el apoyo ciudadano para hacerlo. Ahí la tiene a la magistrada, que la verdad, más allá de las grillas que se den, Ana Paula García Villegas Sánchez Cordero. Ella es la hija de Sánchez Cordero, que está pues con la intención, ella pues a lo mejor es la menos responsable, pero es la que está en medio de las controversias, más por otra razón. Olga Sánchez Cordero no solamente se ha mantenido en la Cuarta Transformación sin hacer prácticamente nada, trabajos técnicos relacionados con la justicia son hasta naturales, pero recordemos que se enfermó cuando se votó la reforma al Poder Judicial. Repentinamente se enfermó, se retiró de la Cámara de Diputados, donde ahora tiene chamba 3 años más. Entonces, este tipo de situaciones un tanto irregulares tienen que ser mencionadas con la finalidad de que no haya ningún chanchullo, ninguna tranza, ningún favorcito en lo que es el Poder Judicial. Si bien la presidenta de México dijo, no, es que no puede haber, son comisiones que van a revisar a todos los que aspiren a ser magistrados, jueces, ministros, ministras, van a ser revisados completamente. Hoy en la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, a una pregunta que le plantean respecto a ese tema, fue clara. No, esa es grilla que están metiendo. No hay nada para nadie, menos en este tipo de situaciones. Así se lo plantearon, así respondió. En el Poder Judicial, preguntarle, pues en las listas se han identificado nombres que pertenecen a grupos familiares como Sánchez Cordero, también el consejero Bernardo Batis, en el entendido, o bueno, ya que uno de los argumentos para la reforma judicial fue justamente pues combatir el nepotismo, que no haya más ¿Cuál es el familiar de Bernardo Batis? Su hija, si no me equivoco, también aspira a la Suprema Corte, y también sobrino de la hoy diputada Sánchez Cordero, etcétera. Entonces, preguntarle si va a haber filtros, si se estaría considerando descartar, si hay coincidencias familiares, grupos grandes familiares en las listas, si se aplicaría algún filtro para ello. Las comisiones, hay 3 comisiones. Una del Poder Ejecutivo, otra del Poder Legislativo y otra del Poder Judicial, y ellos van a definir los criterios bajo los cuales estarán definiendo quién participa en la elección. Ahora, primero recuerden que hay una primera selección de si cumplen o no los requisitos. Después viene una segunda que tiene que ver con entrevistas por parte de las personas que son parte de las comisiones, y la tercera viene una tómbola de las personas que se eligen. Por ejemplo, en la Corte creo que son 90, de ahí viene una tómbola en donde salen 27, si mal no me equivoco, y de ahí ya se van a la selección. Y ellos van a definir los criterios. Evidentemente, pues buscamos que no haya familiares en el Poder Judicial, que si alguien llega a la Corte, pues difícilmente llegaría un familiar al último filtro, digamos, de las comisiones. Pero estamos dando la posibilidad de que las comisiones decidan
cuáles son los criterios que están utilizando para poder definir quién participa y quién no, primero en la tómbola y luego ya en la elección. Y ya nada más la última, se han identificado diversas inconsistencias justamente en las listas, de que algunos nombres... Bueno, esto de las inconsistencias ya se habló. Pues bueno, es un primer paso, es donde están es donde están todos inscritos, ahí no tiene nada que ver la situación relacionada con la presidenta, que pues, bueno, es la titular del Poder Ejecutivo. Es muy difícil, dice la doctora Claudia Sheinbaum, hay que dimensionar las palabras, muy difícil que llegue algún familiar de alguien que está ya dentro del gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum ha tenido mucho respeto por todos sus colaboradores y colaboradoras, incluso por el Poder Legislativo, pero sí queda claro que no habrá que es muy difícil, es decir, prácticamente imposible. Primero, los filtros, sé cuántos quedan, cuántos cumplen con los requisitos, cuántos no cumplen con los requisitos, que va a generar también ruido. Todo lo que es la reforma al Poder Judicial va a generar ruido, porque la oposición quiere descalificar a priori cualquier acción de esta naturaleza. Por eso es muy poco probable que la hija de Sánchez Cordero, Ana Paula Villegas Sánchez Cordero, pues llegue al final para ser ministra, pero tiene derecho a participar. Qué bueno que la presidenta de México establece con claridad, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuáles son los puntos finos de esta convocatoria. Es muy difícil, claro que va a ser muy difícil, porque primero es las comisiones, luego las entrevistas y luego la tómbola, ahí es al azar, y es muy difícil que alguien de ellos pues, pueda llegar, puede pasar, y sin embargo eso se va a cuidar bastante, y es es parte de la política que ha implementado nuestra presidenta para evitar que lleguen este tipo de personajes, no porque sean malos elementos. Le puse las declaraciones de la misma hija de Olga Sánchez Cordero, que decía, es que se va a desbaratar el mismo rollo de los mismos ministros del Poder Judicial, de los integrantes de ese poder, que se echó a perder de manera muy evidente, que ha generado los comentarios más agrestes, más inhóspitos, más fuertes de los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, esta elección obedece a una petición social, a un reclamo social que se ha dado durante los últimos desde cuando inició el presidente de la República. Claro, en un periodo donde ya se habló con más presteza, con más fuerza del Poder Judicial, es obvio que era necesario el cambio. Ahí se han dado manifestaciones en esa Suprema Corte, pero no solo la Corte, son los magistrados, son los jueces, hay todo un enjuague que ha generado la inconformidad muy justificada por parte de ciudadanas y ciudadanos que dicen, ya métanla al bote a Piña. Pero Piña sería la última palanca que puede tocar Olga Sánchez Cordero, porque no podemos evitar decirlo, que ella mantiene una buena relación con ministras y ministros. Eso es una realidad, para no hacernos de que no, es que ella no. Olga Sánchez Cordero tiene muy buena relación con los ministros y ministras. Es ministra en retiro, ella todavía recibe sus saberes. Donde va a estar el tiro es cuando les quiten sus saberes, cuando se presente el presupuesto de egresos, y esperemos que de veras, y ese es otro tema, que no vayan a llevarse las alforjas llenas de dinero, de billetes verdes, porque no les gustan los pesos mexicanos dolarucos. Bien por la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta puntual. Muy difícil, tratamos de evitar de que se den esos casos de nepotismo en el Poder Judicial, sino ¿qué caso tendrían estos cambios? Ahora, la responsabilidad va a ser nuestra, elegir a los mejores perfiles y sobre todo conocerlos. Y de eso se va a llevar todo lo que resta después de este proceso de selección. Estaremos muy atentos.